Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Mientras Leonel y Danilo se juntan, el cobrador y Yadira se distancian. Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Y si al final de este tipo de contenido, ¿tú crees que llenó alguna de tus expectaciones? Por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja tus comentarios, pero sobre todo, comparte este tipo de material. No te quepa la menor duda, a 2 meses de las elecciones presidenciales y congresionales, cuando tú analizas lo que es el panorama político a nivel presidencial, nosotros tenemos que aceptar que realmente ya eso está definido. Si tú aceptas como válido lo que son las encuestas, cuando se habla del posicionamiento político de los candidatos aspirantes a la presidencia de la República, lo cual en este momento le da un margen a Luis Abinader con muchas posibilidades de que él gane la reelección en la primera vuelta. Pero cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, también tenemos que mencionar a Abel Martínez y, ¿por qué no?, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en la figura de Danilo Medina. Pero también tenemos que mencionar a Miguel Vargas, el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario. No te quepa la menor duda, en este momento, como ya está definido lo que es la candidatura presidencial, simplemente ellos están luchando por quién obtiene el segundo lugar, porque eso le garantiza a cualquiera que ocupa el segundo lugar, partiendo de los resultados de las elecciones, que simplemente él será el líder de la oposición. Pero cuando hablamos de definir quién será el segundo o el tercero, existe una lucha entre el Partido de la Fuerza del Pueblo, pero también el Partido de la Liberación Dominicano en su candidato a la presidencia, Abel Martínez. Pero hay un lugar que también tiene que definirse, y es cuando yo hablo de quién va a quedar el cuarto lugar, el cual desde mi punto de vista es sumamente importante. En este momento, los que están aspirando a esa posición número 4, yo tengo que mencionar al actual candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas. También tengo que mencionar al candidato a la presidencia del Partido Esperanza Democrática de Ramfi Domínguez Trujillo, Roque Espaillá, el cobrador, y por qué no, también tengo que poner dentro de ese mismo contexto, cuando hablamos de Carlos Peña, el que es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Generación de Servidores. Lo que te dice a ti que en este momento, cuando se habla del segundo lugar y el cuarto lugar, realmente dicho posicionamiento político no está definido. Pero es tanta la distancia que existe entre el primer lugar y el segundo lugar, el cual es alrededor de unos 40 puntos, según los datos de las últimas encuestas. No te quepa la menor duda. Cuando se habla del aspirante a la presidencia del Partido de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos de Abel Martínez, como una forma de ello buscar lo que alguna gente consideran ese tipo de golpe político, como una forma de crear esa percepción de unidad dentro de la oposición, razones por las cuales ellos se reunieron días atrás como una forma de ellos rescatar ese tipo de movimiento o ese tipo de alianza política que todos conocemos y muchos se ríen de ella cuando hablan de Recaste RD en República Dominicana, la cual ese tipo de alianza política hasta este momento no ha funcionado. Y tú lo puedes observar cuando tú analizas lo que fueron los resultados de las elecciones municipales. Pero como una forma de crear ese tipo de impacto político, mayormente cuando hablamos de los militantes, dirigentes y simpatizantes, tanto del PLD como el Partido de la Fuerza del Pueblo y el PRD, esos grandes líderes en la oposición de los llamados partidos tradicionales, ellos crearon ciertas expectaciones, dejando a entender como que había una reunión entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, lo que podía cambiar un poquito
lo que era la dinámica, pero también la percepción que tienen los militantes y los dirigentes de esas organizaciones políticas como una forma de crear ese tipo de entusiasmo cuando ellos ven dentro del liderazgo nacional una especie de unidad. El problema de este tipo o muestra de unidad, ese tipo de reunión que ellos hicieron días atrás, desde mi punto de vista, no llenó las expectaciones. Por lo tanto, dicho mensaje, lo cual se evocaba la unidad como forma de crear ese tipo de impacto político para motivar y crear entusiasmo, tanto en los militantes como en los dirigentes, pero también las personas que simpatizan por cualquiera que sea la candidatura de la cual yo te estoy hablando, desde mi punto de vista, fue simplemente un puro fracaso. Muchos analistas políticos tenían la idea que si tanto el expresidente Leonel Fernández como Danilo Medina se daban ese abrazo de amigo, eso iba a crear cierto entusiasmo dentro de las bases de cada una de esa organización política, pero mayormente cuando hablamos de la familia peledeísta. Pero cuando tú observas el lenguaje, el tono de voz, el tipo de mensaje visual, pero sobre todo cuando tú observas lo que ese comportamiento corporal en los gestos, pero también en la forma verbal, eso te dice a ti que más que a una unidad, realmente lo que se demostró que realmente cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y de Danilo Medina, en este momento ya están como ese tipo de matrimonio que no importa que tanto ellos vayan a una terapia familiar para resolver sus diferencias personales, créemelo, seamos francos. Ahora mismo ellos están como estos matrimonios que si de una forma u otra ese tipo de reunión demostró que realmente la reconciliación entre Danilo Medina y Leonel Fernández, eso no va a ocurrir, porque las diferencias personales, pero también las diferencias políticas y las ambiciones que ambos tienen cuando se habla del protagonismo político en República Dominicana, te deja entrever que ellos no se ven simplemente como dos personas que están buscando el mismo objetivo político, no, ellos se ven como gente que están compitiendo por el mismo espacio político. Y no te quepa la menor duda, si ustedes esperaban que producto de esas expectaciones que se hicieron, cuando se reunieron esos ambos líderes de los partidos tradicionales de la oposición, que de una forma u otra eso iba a cambiar lo que era el panorama político y crear ese tipo de impacto que creara el entusiasmo, pero también de una forma u otra creara motivación dentro del liderazgo de ambas organizaciones políticas, simplemente dicho resultado no ocurrió. Por el contrario, cuando tú observas esa forma como tan apática, falta de entusiasmo, gente que no sonreían, gente que cuando tú observas lo que es el movimiento del cuerpo, te decían que ellos no querían estar ahí, que ellos lo estaban haciendo por pura obligación. Y ese tipo de visión o ese tipo de imagen que ellos le dan al electorado es que realmente la unidad entre ambos no existe, que eso era simplemente un show político. Y en vez de ellos conseguir lo que era el entusiasmo, la motivación y ese deseo de los militantes, pero también de los dirigentes y de los simpatizantes, de todos los que eran aspirantes a la presidencia de la República, de los llamados partidos tradicionales, se quedaron con una especie de gusto amargo, porque ellos vieron que ambos no eran sinceros cuando se hablaba de esa unidad, no importa el esfuerzo que hizo el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas. Desde mi punto de vista, ese tipo de reunión, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina y Abel Martínez, desde mi punto de vista,
no produjo ningún tipo de expectación que impacte positivamente lo que es la realidad política en este momento, en la cual cuando se habla de quién va a ser el próximo presidente de la República, yo puedo decirte a ti sin saber nada de política, he dicho posicionamiento en las elecciones presidenciales, ya eso está definido. Y todo porque simplemente cuando se habla en la oposición a República Dominicana de los grupos tradicionales, se notó que ellos no están unidos de una manera sincera, que para ellos lo que son las ambiciones personales están por encima de las ambiciones partidarias, y no hablemos de las ambiciones nacionales. Pero ese mismo de imagen, de falta de unidad, cuando hablamos de los grupos tradicionales, también nosotros podemos observarla. Cuando vemos el comportamiento político en los llamados grupos, en los llamados partidos minoritarios o figuras emergentes, no te quepa la menor duda. De la misma forma que los dirigentes o aspirantes a la presidencia de los partidos tradicionales en este momento no están unidos para derrotar a Luis Abinader, cuando hablamos de las elecciones presidenciales, cuando hablamos de los grupos o los partidos minoritarios o los líderes emergentes, también existe esa falta de unidad. La única diferencia que cuando tú observas el comportamiento de los militantes y dirigentes de los grupos tradicionales, el cual la apatía y la falta de activismo es simplemente lo que existe en este momento, contrario a los partidos pequeños que apoyan lo que son las figuras emergentes, lo que te dice a ti que existe una mayor cantidad de entusiasmo, lo cual eso motiva a los militantes, a los dirigentes, pero también a las personas que simpatizan por determinada candidatura presidencial. Por eso en este momento, cuando tú observas las redes sociales, tú ves que existe una mayor cantidad de entusiasmo y motivación. Cuando hablamos del aspirante a la presidencia de la República, del Partido Esperanza Democrática, El Cobrador o Roque Espaillat, pero también cuando hablamos de Carlos Peña como candidato a la presidencia de la República, generación de servidores. Pero así como existe una división dentro de las organizaciones políticas tradicionales, también existe una división dentro de las organizaciones políticas emergentes. Aquí es donde el título que yo puse al principio, mientras Leonel Fernández, aspirante o candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo, y Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ellos buscan la forma de cómo juntarse. Cuando tú sabes el comportamiento político del Cobrador, el que es el candidato a la presidencia de la República del Partido Esperanza Democrática, pero también una de las figuras femeninas, la cual yo considero que es una de las más influyentes. Cuando se habla del activismo político o social en la República Dominicana, como el caso de Yadira, eso te dice a ti que en la oposición, cuando se hablan de las figuras emergentes, también existe cierto tipo de falta de unidad, lo que puede afectar lo que es el comportamiento, pero también la cantidad de personas que van a votar por las candidaturas emergentes, cuando hablamos del Cobrador, candidato a la presidencia de la República por el Partido Esperanza Democrática. Pero no te quepa la menor duda, cuando se habla de República Dominicana, ya sean los candidatos a la presidencia de los llamados partidos tradicionales y también de los partidos emergentes, desde mi punto de vista, ellos se están comportando todo por igual. Claro, es posible que tú que me estás escuchando en este momento, tú me dirás, pero ven acá, ¿cómo tú me estás juntando y estás metiendo en el mismo saco al Cobrador, al expresidente Leonel Fernández, a Danilo Medina, a Abel Martínez y a Yadira, pero también a Carlos Peña, porque simplemente ellos tienen el mismo comportamiento político, donde cada uno de ellos simplemente están pensando en lo que son sus aspiraciones personales, no sus aspiraciones partidarias, y mucho menos las aspiraciones de buscarle soluciones a los grandes problemas que tiene República Dominicana. Si tú eres de las personas que de una forma u otra, tú sigues lo que es el ejemplo del padre de la patria, que de una forma desprendida entregó toda su riqueza, porque él no estaba pensando en una ambición personal, no, él estaba pensando en una ambición de país.
Que el tipo de comportamiento, cuando yo hablo de los líderes tradicionales, pero también de los líderes emergentes, es algo que ellos tienen que aprender del padre de la patria, que todos conocemos históricamente como Juan Pablo Duarte. Y cuando tú observas el comportamiento de Yadira, cuando tú observas el comportamiento del Cobrador, pero también de Carlos Peña, y no hablemos de Leonel y Danilo, eso te dice a ti que ellos están muy lejos de emular o simplemente aprender de las enseñanzas de esa figura histórica quien lo dio todo por la nacionalidad y la República Dominicana, como fue el patricio Juan Pablo Duarte. Por ese lado, cuando se habla de los líderes emergentes y los líderes tradicionales, no hay mucha diferencia, porque ambos tienen el mismo comportamiento, donde las ambiciones personales están por encima de las ambiciones partidaria, pero también ese tipo de necesidad de resolver los grandes desafíos que República Dominicana tiene en este momento, en la cual realmente se necesita el sacrificio, la entrega y la motivación para crear un proyecto de partido o un proyecto presidencial que cuando llegue al gobierno tenga la capacidad de establecer los cambios que tanto ellos sueñan. Pero dividiéndose realmente no se llega a ninguna parte. Cuando tú observas, por ejemplo, el comportamiento político de los llamados partidos tradicionales, que están en la oposición, pero también los partidos emergentes o los partidos pequeños, realmente en términos ideológicos, muchos dirán que los partidos tradicionales, ellos les sirven al neoliberalismo cuando se habla de República Dominicana. Por lo tanto, lo que son los llamados partidos emergentes, de una forma u otra, ellos se muestran como conservadores o nacionalistas. Otros llegan a los extremos de hablar de patriotismo. Claro, cuando se habla del liderazgo en la oposición, de los llamados partidos tradicionales, como los partidos emergentes, no te quepa la menor duda, ambos tienen el mismo problema y es la falta de unidad. Tanto en los partidos tradicionales, pero también cuando hablamos de los partidos emergentes. Y ya yo le expliqué a ustedes la razón detrás de esta falta de unidad. Cuando no existe unidad dentro de una organización política, de una forma u otra, eso crea apatía. Dentro de los militantes, de los dirigentes, pero también dentro del liderazgo. Porque cuando tú no puedes ganar ningún tipo de contienda electoral, cualquiera que sea el tipo de aspiración que tú tienes, cuando tú no tienes el apoyo de las personas que son parte de tu organización política. Pero en el caso, por ejemplo, de los partidos tradicionales, se necesita para derrotar a Luis Abinader el apoyo de todos los partidos y de todas las figuras políticas en la oposición de los partidos tradicionales para derrotar a Luis Abinader en la primera vuelta. Cuando tú hablas de los partidos pequeños o figuras emergentes, también se necesita ese tipo de unidad que hasta este momento ellos no han mostrado, por lo cual yo defino que tienen los mismos defectos. Cuando se habla de estrategia, estructura, pero también el comportamiento, para de una forma u otra motivar a la población para que lo tomen en serio al momento de ellos echar su voto. Y cuando tú no tienes unidad, ya sea dentro de los partidos tradicionales, pero dentro de los partidos emergentes, ya sean los neoliberales, o ya sean los conservadores de la derecha o extrema derecha, o también los liberales de la centro izquierda, eso te dice a ti que a los votantes no les gusta votar por organizaciones políticas que no muestran unidad, pero tampoco les gusta votar por un líder que realmente no tiene la capacidad de tirar el ego hacia un lado y pensar en el bienestar de la organización política al cual ellos están representando, pero también los mejores intereses de la nación. Por ese lado, ese tipo de comportamiento del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, Miguel Vargas, pero también cuando hablamos del Cobrador, cuando hablamos de Yadira, cuando hablamos de Carlos Peña, ellos tienen el mismo comportamiento, en la cual realmente las ambiciones personales están por encima de las ambiciones partidarias. Aquí es donde yo siempre he creído que cuando se habla de las diferencias entre un grupo tradicional y un grupo emergente, en este momento existe una lucha de liderazgo. En el caso de los grupos tradicionales, simplemente por alcanzar la segunda posición. En el caso de los partidos emergentes, ellos están luchando por alcanzar esa cuarta posición. Pero también uno de los grandes problemas que tiene la clase política en República Dominicana, que aparte
de ellos poner lo que son sus ambiciones personales o políticas por encima de la gran colectividad, muchos de ellos tienen un ego, pero un ego tan grande que solo aprenden a escucharse a ellos mismos y ellos solamente piensan en ellos mismos. Eso ocurre dentro del liderazgo tradicional, pero también eso ocurre dentro del liderazgo cuando se hablan de las figuras emergentes y ese tipo de disputa o distanciamiento. Cuando yo veo al cobrador que de una forma u otra tiene cierto tipo de problema con Yadira, eso te dice a ti que también existe una especie de ego en la cual cada uno de ellos está defendiendo lo que es su protagonismo. Y el nivel de figura cuando se habla del activismo político en República Dominicana, en pocas palabras, son líderes, entre comillas, que de una forma u otra ellos están poniendo lo que son sus ambiciones políticas personales por encima de las ambiciones políticas colectivas. Por ese lado, entre los líderes tradicionales y los líderes emergentes no hay mucha diferencia, ya sean liberales, ya sean conservadores, ya sea de la izquierda, ya sea de la derecha, ya sea neoliberalista como algunos dicen o nacionalista. Pero otro elemento que hay que entender a diferencia, porque en este momento las diferencias que existen dentro de los llamados partidos tradicionales en la oposición es que las diferencias no son políticas, las diferencias son personales. Contrario, cuando hablamos de los grupos emergentes o los partidos emergentes, como el caso de Roque, de Carlos, pero también de Yadira, donde las diferencias no son personales, desde mi punto de vista son diferencias políticas, porque cada una de esas personas tienen una forma diferente de las estrategias que se deben seguir para ello alcanzar cualquiera que sea los objetivos que ellos andan buscando. Objetivo que cuando tú observas el comportamiento del liderazgo dentro de los llamados partidos pequeños o líderes emergentes, muchos de ellos están motivados por idealismo, no por el pragmatismo político. Si una persona como Yadira o el cobrador fueran mucho más pragmáticos políticamente, ellos tuvieran una estrategia a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Por ese lado, cuando se habla de Yadira, o cuando se habla del cobrador, o cuando se habla de Carlos Peña, algo que ellos tienen que definir: o tú eres un activista social, o tú eres un activista político, o tú estás trabajando para el colectivo general, o tú estás trabajando para tu gusto personal. Si las cosas son como tú quieres que sean, o simplemente tú tienes especie de adaptabilidad política en la cual simplemente tú te sumas a las cosas que son posibles, no las cosas que son imposibles, porque son parte de ese tipo de idealista que muchas personas que entran a política no dejan hacia un lado. No estoy diciendo con esto que tanto el cobrador como Yadira o Carlos Peña son idealistas políticos, pero el pragmatismo político como forma de tu alcanzar tu meta se ha demostrado, como el caso de Naví en El Salvador y como el caso de Graviel en Argentina, te dice a ti que solamente el pragmatismo es que te crea a ti las condiciones para tú alcanzar cualquier tipo de aspiración política que tú tengas. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de esa gran diferencia o ese tipo de falta de unidad dentro de los partidos tradicionales, pero también dentro de los partidos pequeños o organizaciones emergentes, y tú observas el comportamiento del liderazgo, no te quepa la menor duda. Cuando tú observas el comportamiento político entre el expresidente Leonel Fernández, pero también el comportamiento de Danilo Medina, eso te dice a ti que las decisiones que ellos están tomando no son decisiones basadas en el pensamiento lógico, tampoco en el pensamiento puramente político, no, ellos están tomando decisiones emocionales. Y siempre que tú tomas decisiones emocionales, realmente la política no es para ti, porque la política se basa en tomar decisiones políticas que están basadas en la realidad política del momento y el tipo de estrategia
que de una forma u otra te dan las posibilidades de tú alcanzar esos objetivos políticos que tú andas buscando. Y las emociones son buenas para los votantes, pero no son buenas para los dirigentes, mucho menos para el liderazgo. Es un tipo de error que en este momento está cometiendo el expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos de Danilo Medina. Tipo de error que también está cometiendo en este momento la figura del cobrador, pero también cuando hablamos de Yadira Marte, en la cual ellos están dejando que sus emociones estén por encima de cuáles son ese tipo de estrategia política que ellos tienen que implementar para ellos conseguir lo que son sus objetivos políticos. Y no te quepa la menor duda, mientras entre Danilo y el expresidente Leonel Fernández existe la desconfianza, ese sentimiento de traición, pero también su comportamiento está motivado por el resentimiento, ustedes van a obtener los resultados que ustedes vieron en la reunión que hubo días atrás, en la cual ellos crearon ese tipo de expectación, como dejando entrever que la unidad dentro de los líderes del PLD y el Partido de la Fuerza del Pueblo era posible. Y como esa unidad no fue sincera, nosotros podemos ver los resultados negativos que realmente existen los votantes cuando ellos vieron esa farsa. Cuando hablamos de ese tipo de reunión entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes mostraron con su rostro la apatía, la dejadez, pero también mostraron esa cara de resentimiento, mostrando que ellos no querían estar ahí, que ellos estaban ahí obligados. Por ese tipo de comportamiento, si tú analizas los pronunciamientos, cuando hablamos de Yadira Marte, una mujer excelente, una buena activista social, pero políticamente, desde mi punto de vista, inmadura, que le falta mucho por crecer. Y te lo está diciendo un hombre viejo que de política sabe muy poco. Porque en política las decisiones no se toman en base a las emociones, no. Se toman en base a la realidad política en este momento. Y la realidad política que tiene la oposición o los grupos emergentes no es simplemente la discusión o el distanciamiento entre el liderazgo de la derecha de República Dominicana, no, sino el acercamiento de buscar aquellas cosas que los unen, y las cosas que no los unen simplemente las dejan hacia atrás. Pero ve algo, cuando se habla de liderazgo nacional internacional, ellos no superan, y mucho menos los líderes emergentes. Algo que desde mi punto de vista, un individuo que mira la política de lejos, se da cuenta que no existe mucha diferencia. En este momento, cuando es el comportamiento entre el cobrador y Yadira, yo podría decir que al igual que ese tipo de comportamiento que existe entre el expresidente Leonel Fernández y cuando hablamos de Danilo Medina, no te quepa la menor duda. Cuando yo escucho lo que dice Yadira Marte, una mujer sumamente inteligente, pero políticamente, desde mi punto de vista, le falta mucho que aprender, es donde la desconfianza y simplemente ella se muestra como una mujer que fue traicionada, porque simplemente el cobrador no llenó sus expectaciones. Cualquier expectación que ella tenga, no importa lo idealista que sean estas expectaciones. Por ese lado, el cobrador simplemente se mostró como un individuo mucho más pragmático, que no importa cuál sea el camino que utiliza para conseguir sus objetivos, porque lo importante no es el viaje, no, es tú conseguir los objetivos, porque la gente no son juzgadas por el camino, no, son juzgadas por los resultados. Y en este momento, cuando se habla del cobrador o de Yadira, nosotros no podemos ver los resultados, como tampoco se puede ver cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina. Y desde mi punto de vista, figura de Yadira Marte, pero también cuando hablamos de cobrador, también cuando hablamos de Ramfi Domínguez Trujillo, de Carlos Peña y otros candidatos emergentes de otras organizaciones políticas, yo soy de lo que pienso que la única forma que tú alcanzas cualquier que sea tu objetivo es tú aprendiendo a confiar. Cuando yo hablo de confiar, yo no hablo en la persona, yo hablo en el político, porque en política realmente tú haces acuerdo no con tus amigos, tú haces acuerdo con tus enemigos, con personas que piensan diferente a ti. Pero también el hecho de que alguien no haya llenado tus expectaciones de una forma idealista no es motivo para tú acusar a nadie de ser un traicionero. Porque en política, seamos sinceros, el idealismo no te llega a ninguna parte, por el pragmatismo sí. Por ese lado, yo estoy de acuerdo, cualquiera que sea el tipo de decisión que Roque Espaillat tomó como una forma de alcanzar lo que son sus objetivos.
Por eso yo sé de lo que pienso, que en el caso de Yadira, cuando se habla de ese resentimiento político, ella no está pensando en el bienestar de una organización política, ella está pensando en sus propias ambiciones personales, mucho menos en el bienestar de la nación. Señores, seamos sinceros. En República Dominicana ahora mismo tiene que haber algunos, 10, 11 millones de habitantes. El problema del dominicano, que cuando hace cualquier tipo de activismo social o activismo político, todos creen que tienen las cualidades, características, pero también las calificaciones para ellos ser presidente de la República. No. Una nación solamente funciona cuando cada quien hace su rol. Y si el rol en este momento de Yadira Marte es simplemente ella apoyar, no a Ramfi Domínguez Trujillo, no al Partido Esperanza Democrática, no, sino apoyar lo que el proyecto político de Roque Espaillat el Cobrador, es algo que ella puede hacer. Y eso la mantiene a ella como una mujer coherente, porque ella no está pensando en sus ambiciones personales, no. Ella está pensando en la mejor forma de ayudar a cómo solucionar los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Seamos francos, señores, cuando se habla de República Dominicana, en este momento, si tú eres de la izquierda o tú eres de la derecha, si tú eres parte de un partido tradicional o tú eres parte de un partido emergente, lo primero que tú tienes que mostrarle al pueblo, a los militantes, a los dirigentes, pero también a las personas que simpatizan por cualquier proyecto presidencial, es que tú tienes que tener un sentido de dirección. ¿Por qué ustedes creen que el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder? Porque ellos perdieron el sentido de dirección, producto de la división. Porque en este momento ustedes ven que la mayoría de los aspirantes a la presidencia de los llamados partidos pequeños o figuras emergentes, ¿por qué no llegan a ninguna parte? Porque simplemente ninguno de ellos muestra un sentido de dirección. Y cuando tú tienes un sentido de dirección, las personas que militan en esa organización política, pero también lo que de una forma u otra son simpatizantes, ellos lo notan y ellos se adhieren porque ellos entienden cuál es el camino, cuáles son los objetivos, porque tú como líder político, ya sea tradicional o ya sea emergente, tú tienes un sentido de dirección que ellos entienden. Y en este momento, cuando se habla de los grupos de la extrema derecha en República Dominicana, minoritarios, pero también mayoritarios tradicionales, ambas organizaciones políticas, tanto los tradicionales, pero también los llamados emergentes, ellos no tienen un sentido de dirección. Y eso me lo demuestra a mí ese tipo de discusión que existe entre el expresidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Eso también me lo demuestra cuando yo veo una figura, una mujer tan inteligente y políticamente conocida, que sabe un poquito de lo que es el comportamiento político en República Dominicana, como Yadira Marte, que de una forma u otra está en ese tipo de discusión, de intensamiento, como ustedes quieran llamarle, con el cobrador, porque de una forma no tienen un sentido de dirección. En pocas palabras, realmente están muy, pero muy lejos de imitar y de entender a ese gran patricio que se llama Juan Pablo Duarte, que desde su principio, cuando fue parte de la Trinitaria, él tenía un sentido de dirección de lo que él quería, de lo que tenía que hacer, pero también del sacrificio que se necesita para alcanzar ciertos objetivos, que era simplemente el nacimiento de la nacionalidad dominicana. Por eso cuando yo veo esas personas que son de la extrema derecha, de los llamados conservadores en la oposición, que todavía no tienen ese sentido de dirección y todavía viven en una especie de burbuja en la cual ellos creen que de una forma u otra, haciendo denuncia o simplemente hablando en las redes sociales, de una forma u otra ellos van a resolver los grandes desafíos. No, los grandes desafíos en República Dominicana realmente se resuelven mediante el activismo político. Y de la única forma que el activismo político da resultados es cuando tú tienes la capacidad de tú crear una estructura política que crea las condiciones para llevar al poder a ese tipo de individuo que comparte muchas de las convicciones que tú tienes como activista político, de la forma como se debe manejar República Dominicana, ambos, que en este momento no está mostrando el expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos de Danilo Medina, y no hablemos
de Roque Espaillá, el cobrador, también de Carlos Peña, pero también cuando hablamos de Yadira Marte. Yo espero que por el bienestar general de la nación dominicana, cada una de esas personas que yo mencioné tiren su ego a un lado. Tiren ese tipo de cuestiones personales, de ambiciones personales, ese tipo de buscar ese tipo de liderazgo, cuando realmente lo que ellos tienen que hacer es sentarse a trabajar, crear unas acciones políticas y darle un sentido de dirección a realmente qué es realmente lo que ellos quieren hacer cuando ellos lleguen al poder. Y ese tipo de discusión, esa falta de unidad, simplemente lo que hace es prolongar los grandes desafíos que tiene República Dominicana en este momento, quien está buscando que aparezca algún tipo de figura, ya sea emergente o tradicional, que rompa con ese tipo de tradición que nosotros estamos viendo, donde la clase política no sirve. Y si los líderes tradicionales realmente no tienen lo que es la capacidad de resolver los grandes problemas que tiene República Dominicana, los grupos emergentes o los partidos emergentes o los liderazgos emergentes tienen que hacer política diferente, donde el sentido de dirección, pero también el ello despojarse de sus ambiciones personales, es lo primero que ellos tienen que presentarle al pueblo dominicano. Y de esa forma, ellos no es que van a llegar a una estatura de Juan Pablo Duarte, pero por lo menos ya están imitando su ejemplo. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de videíto ustedes creen que resultó de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen su comentario, pero sobre todo compartan este tipo de material. De esa forma, en el futuro, es posible que si te llega la notificación, tú puedas ver este tipo de contenido. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.